Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Y este día, hermanos, y en los próximos 3 días, 23, 24 y 25, vamos a estar, hermanos, hablando acerca de temas especiales. Vamos a hablar acerca de este suceso tan grande que ha impactado la vida de muchas personas y también nuestras vidas. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la primera carta de San Juan en el capítulo 3, versículo del 1 al 10. Este es un devocional especial de Navidad y lo mismo, hermanos, lo vamos a hacer el día 24 y 25 de diciembre. Jesús vino a quitar nuestros pecados. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios en este día. En estos versos, hermanos, de la Biblia, podemos nosotros ver que Dios nos llama hijos por amor. Pues todos los que reciben a Jesús, hermanos, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es, hermanos, por el gran y sublime amor de Dios, que sacrificó a su unigénito Hijo, Jesús, para adoptarnos como sus hijos. Aunque hubo un cambio de identidad, ya que de pecadores, hermanos, pasamos a ser hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo glorioso que llegaremos a ser. Esto será manifiesto en la segunda venida de Jesús. En aquel día, nuestra imagen, hermanos, corrupta por el pecado, será restaurada para ser como Cristo, y podremos ver a Jesús tal como Él es. Y es ahí, hermanos, que tiene que quedar claro, hermanos, en nuestra vida, que nosotros como creyentes, nuestro mérito se basa en el hecho de que Dios nos ama. Y no solamente nos ama, sino que nos llama a sus hijos. No somos criaturas como muchos creen. Muchos creen que todos somos hijos de Dios, pero no es así, hermanos. Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero no somos hijos. Mas sin embargo, la Biblia nos dice que todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón,
ya somos llamados hijos. Hermano, usted y yo somos sus hijos. No alguna vez en el futuro distante, hermanos. Pues saber que somos sus hijos, podemos animarnos, hermanos, a vivir como Jesús vivió en este tiempo, en este siglo. Aquí, hermanos, vemos en estos versos, hermanos, que nos dice que somos miembros de la familia de Dios. O sea que somos hijos de este Dios. En el verso 2, hermanos, dice que lo que llegaremos a ser es el reflejo de Dios. Y podemos ver, hermanos, más adelante que nos dice que llevamos con nosotros cuando creemos, hermanos, para asemejarnos a Dios. Pues nosotros vemos, hermanos, siempre la victoria sobre el pecado, el amor hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Y tenemos también, hermanos, la confianza delante de Dios en nuestras vidas. Hermanos, Jesús es el que ya vino, hermanos, como nuestro Salvador. Y esto, hermanos, no solamente para nosotros, sino también para toda la humanidad. Sin embargo, hermanos, Él volverá como el juez de la creación. Y los que anhelamos su venida, nos purificamos a nosotros mismos, así, hermanos, como Él es puro. Porque la vida cristiana, hermanos, es un proceso que consiste en ser cada vez más semejantes a Cristo. Ese proceso, hermanos, no será completo hasta que le veamos cara a cara. Pero saber que es nuestra meta final, debemos de motivarnos a purificarnos. Purificar significa guardarnos en lo moral, libres de la corrupción del pecado. Pues Dios también nos purifica. Pero hay algo que nosotros debemos hacer para permanecer moralmente idóneos. Pues nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora bien, hermanos, nosotros vemos, hermanos, que los hijos de Dios no son los mismos que los hijos del diablo. Y aunque parezca algo lógico, tenemos que mencionarlo bien, porque hay unos que piensan que son hijos de Dios cuando no lo son. Y es que, hermanos, cuando entendemos que Jesús vino al mundo para poder crucificar el pecado, hermanos, es la infracción de la ley de Dios. El diablo, hermanos, peca desde el principio y peca constantemente. Jesús, hermanos, sin pecado alguno, murió en la cruz para pagar el precio del pecado del hombre. Venció la muerte y deshizo todas las obras del diablo. Y los que creyeron en Jesús y han sido llamados hijos de Dios, no pecan más. Porque hay una diferencia, hermanos, entre cometer un pecado y permanecer en pecado. Aún los creyentes más fieles a veces cometen pecado, pero no aman un pecado en particular ni deciden cometerlo. Un creyente, hermanos, que comete un pecado se arrepiente y confiesa y es perdonado. Una persona que permanece en pecado, por lo contrario, no siente preocupación por lo que hace. Por lo tanto, hermanos, nunca confiesa y nunca recibe perdón de Dios.
y esa persona está en contra de Dios, sin importar cuán religiosa diga ser, nosotros, hermanos, podemos asomarnos ante el sistema expiatorio que la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento. Pues ahí, hermanos, se ofrecía un cordero sin defecto como sacrificio por el pecado. Jesús, hermanos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por haber llevado una vida perfecta y haberse inmolado, hermanos, por nuestros pecados, podemos ser completamente perdonados. Hermanos, podemos reflexionar sobre su muerte y esa muerte que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros, y saber que nunca sufriremos la muerte eterna. Pues primera de Pedro capítulo 1 verso 18 al 20 dice que sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, todos tenemos aspectos en que la tentación venga a nuestra vida de una forma muy fuerte, y quizás tengamos hábitos muy difíciles de vencer. Pero esas debilidades, hermanos, dan a Satanás una base. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos contender con nuestros aspectos vulnerables. Tenemos que pelear contra ellos, luchar y permanecer firmes en Dios. Pues cuando nosotros tenemos dificultades con un pecado determinado, ahí, hermanos, vemos que en estos versos no, hermanos, precisamente están dirigidos hacia nosotros. Aunque al presente, hermanos, pareciera que practicamos nosotros el pecado. Pero aquí Juan, hermanos, se refiere a las personas cuyas victorias todavía son incompletas. Hermanos, sino a quienes practican el pecado y buscan formas de justificarlo. Cuando ya hacen un mal, hermanos, ya a propósito, pero tratan de justificarse y tratan de tener excusas ante tal hecho. Por eso, hermanos, tenemos 3 pasos que son necesarios para hallar una victoria sobre un pecado predominante. Si usted está batallando, hermanos, con un pecado que está ahí y quiere usted, hermanos, luchar en contra, uno, hermanos, busque el poder del Espíritu Santo. Y también, hermanos, busque la guía de la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, debe de huir de las situaciones de tentación. Usted sabe, hermanos, qué es lo que a usted le llama la atención y dónde usted está propenso a caer. Y por último, hermanos, busque la ayuda del cuerpo de Cristo. Siempre, hermanos, el cuerpo de Cristo debe de estar dispuesto para ayudarle y orar juntos, para que alguien esté al pendiente de usted, para que usted pueda, hermanos, no estar solo en esta situación. Esté siempre dispuesto a dar cuenta de sus hechos y aceptar, hermanos, la oración de los demás. Es bueno, hermanos, reconocer, hermanos, que lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Aún, hermanos, nosotros nos podemos equivocar y nos podemos tropezar, pero como la simiente de Dios mora en usted y en mí,
no permanecerá, hermanos, en el pecado. El Espíritu Santo le guiará a que se acerque a Dios para que usted pueda arrepentirse. Sin embargo, hermanos, los que son del diablo pecan deliberadamente. Jesús, hermano, vino como hombre para quitarnos el pecado y deshacer las obras del diablo. Él es nuestro Salvador y Señor, que nos ha trasladado de las tinieblas al reino del amor. Revestidos de esta gracia, debemos de buscar la justicia y de buscarlo aquel que nos da todo. Porque, hermanos, usted y yo necesitamos entender que nosotros hemos nacido de Dios. Pues el Espíritu Santo, cuando vive en nosotros y Jesucristo viene y nos da nueva vida, eso, hermanos, nos hace disfrutar de la presencia de Dios y acercarnos a Dios como hijos. Haber nacido de nuevo es más que un inicio, es un renacimiento, es recibir un nuevo nombre de familia, hermanos, basado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. Cuando esto pasa, Dios nos perdona y acepta totalmente. El Espíritu Santo nos da una mente nueva y un nuevo corazón. Y Él vive en nosotros y nos ayuda a ser como Cristo. Hermanos, nuestra perspectiva cambia. Cambia, hermanos. Y cambia porque tenemos una mente nueva que se renueva de día en día por el Espíritu Santo. Ya no somos los mismos. Cristo ha perdonado mis pecados y sus pecados. Porque nosotros vemos que Dios quiere transformar nuestra vida. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, verso 2. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros, hermanos, entendemos que la palabra de la promesa de Dios se hizo carne y vino al mundo y nos enseñó quién es el verdadero rey, que es el sumo sacerdote, profeta y pastor, nosotros podemos ver que Dios en su grande amor hizo que nosotros nos acercáramos a Él. Al inicio, hermanos, cuando nosotros vemos a Adán, que muchos le llaman el primer Adán, hermanos, desconfió de la bondad de Dios y pecó. Pero el segundo Adán, que es Jesús, confió en la bondad del Padre y le obedeció hasta la muerte. Jesús satisfizo, hermanos, todas las exigencias que había en la ley de Dios y dio el ejemplo de cómo debemos de vivir la vida. Cristo también murió por nosotros, pagó el precio que nosotros debíamos pagar, entregando su cuerpo y derramando su sangre en la cruz como un animal sacrificado en el altar del pacto. Jesús cumplió con este pacto y pagó el precio que nosotros debíamos pagar. ¿Se encuentra usted sentado, agotado en un callejón, en el peregrinaje hacia su tierra natal? ¿Está perdido en una profunda oscuridad? En esos momentos debemos de preguntar a Dios: Dios, ¿en qué debo confiar para avanzar en este camino del peregrinaje de la fe? Y Él responderá con la cruz del pacto. Pues Dios nos muestra, hermanos,
cuánto nos ama por medio de su Hijo Jesucristo. Así que levantémonos recordando la fidelidad de Dios que Él nos demuestra a través de Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario por amor por ti y por mí. Oremos a Dios, hermanos, en este tiempo, en este día. Ese es el significado, hermanos, la verdadera celebración para estos días. No nos equivoquemos. Nosotros, hermanos, hemos sido creados para ser, hermanos, hijos de Dios y así ser transformados en la nube, que Jesús estará ahí para recibirnos cuando llegue ese día. Dios, hermanos, quiere que usted y yo podamos salvarnos en este tiempo. Hagamos una oración a nuestro Señor Jesucristo y pidámosle a Él en esta hora que nos ayude a poder reflexionar en nuestra vida y vivir como Él desea que vivamos en este tiempo. Señor Jesús, hoy me acerco a ti, Señor, pues tú has venido a este mundo para poder deshacer las obras del diablo y para rescatar, oh Dios, a tu pueblo escogido. Hoy, Señor, te alabo por tu encarnación, Señor, a este mundo, porque dejaste tu trono, Señor, para venir, oh Dios, a salvar a la humanidad. Y ahora, Señor, reposas en mi corazón, Señor, en este tiempo. Ayúdame, Señor, a recordar en todo momento el sublime amor que me has dado al salvarme de mis pecados y a vencer, Señor, la tentación que viene a mi vida, oh Dios, que quiera hacer, Señor, caer en pecado. Deseo, Señor, purificar, Señor, mi corazón y mi cuerpo como un pueblo tuyo, Señor, y cumplir tu voluntad sobre este tiempo que tú nos has dado y nos has permitido vivir. Ayúdanos, Señor, fortalécenos y que podamos hacerlo con todo nuestro corazón, pues tú mereces, Señor, lo mejor de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Dios te bendiga, hermanos, y no olvides compartir estos devocionales a través de las diferentes plataformas que tenemos, y así, hermanos, que también otros puedan ser bendecidos a través de estos devocionales. Dios te bendiga. Saludos y bendiciones.